Naidonov, senador Naidonov. Señor presidente, en otros escenarios de nuestra historia, por problemas económicos, políticos o sociales, cuando se tomó la decisión de adelantar las elecciones nacionales, las legislativas nacionales, no fue necesario el impulso de ninguna modificación de proyecto de ley para modificar, valga la redundancia, la ley, sino que bastó, como siempre alcanza y sobra cuando existe un clima de civilización política, alcanzando el consenso político. Lamentablemente hoy estamos desde el poder con un mensaje de la unilateralidad. Y este proyecto que hoy estamos tratando desde el Poder Ejecutivo, él es quizás una de las mayores demostraciones del alejamiento de la búsqueda de consenso y diálogo que hoy más que nunca necesita el país. Yo he prestado mucha atención a las opiniones que se han vertido en el marco de esta discusión parlamentaria y me parece a mí que ha existido una gran madurez en el reconocimiento de que los problemas que hoy tenemos como país obedecen más allá de los coletazos internacionales, obedecen una crisis interna muy profunda. Nosotros tenemos problemas domésticos y estos problemas domésticos se relacionan con la aplicación de políticas desacertadas, que quizás se visualizó con mucha fuerza con el conflicto del campo y con el modo de resolución de la 125, que más allá de resolver y pacificar el país en aquella sesión del 17 de julio hasta el día de la fecha, es un problema central en cuanto a nuestros productores que está irresuelto. Un problema que se potenció con la estatización de los fondos de las AFJP, porque con el campo se produjo quizás ese quiebre que generó pérdida de confianza y de credibilidad. Y a partir de la estatización lo que se logró es la fuga de capitales, porque se puso en tela de juicio el derecho de propiedad y que generó justamente la escalada de la fuga. Pero esta crisis política interna también tiene que ver con los mensajes que se mandan o las señales desde el poder. Y los mensajes no tienen nada que ver con los mecanismos de sensatez y sentido común que hoy más que nunca hacen falta. Los mensajes son de estrangulamientos, como se ha intentado con la Auditoría General de la Nación, que es un caso concreto de intentar remenguar las facultades del presidente de la auditoría, o los motivos de las renuncias del fiscal Garrido, del fiscal de investigaciones administrativas, que explicó públicamente cuáles son los motivos por los cuales se ha alejado de la Fiscalía, o los mensajes del autoengaño permanente que se da con el manipuleo de los índices del INDEC, donde se dice por una parte que tenemos una indigencia del 3%, cuando todos sabemos que esto no es así y que se la palpa a diario. Entonces, señor presidente, esto es muy claro. En la Argentina actual tenemos crisis de credibilidad y pérdida de confianza. Pérdida de confianza generada por un estilo de ejercicio del poder, que quizás no sea compartido por muchos de los señores senadores que forman parte de las filas del propio gobierno, pero es un estilo que está marcado a fuego por la intolerancia, por el autoritarismo, por la negación del otro, y que nos conduce justamente a esto, que nos conduce que el camino del disenso es el camino que hay que cuestionar y que el consenso se aleja cada día más. Pero si hablamos de crisis interna, de problemas que merecen un abordaje, la verdad, yo no comparto la opinión del miembro informante de la bancada del oficialismo que expresó que tenemos que terminar con el debate y a partir del segundo semestre generar una gran convocatoria para abocarnos a resolver los problemas de la gente. No hay tiempo, señor presidente, no hay tiempo. Nosotros tenemos que fijar desde ahora una agenda parlamentaria
Esa agenda parlamentaria tiene que ver con los problemas cotidianos, con lo que afectan al ciudadano. Los que pertenecen a la región NEA y NOA saben que hoy a los sectores medios y a los sectores excluidos, a partir de la decisión del gobierno nacional que tuvo un efecto propagativo de instalar un tarifazo, mucha gente no puede afrontar el pago de la factura de la luz. Y son problemas cotidianos. Y eso lo percibimos todos los días. No podemos esperar después de junio para dar el gran debate cuando el país está con un conflicto constante que creo que le tiene bastante saturada a la sociedad argentina, como es el conflicto con el campo. Entonces hay que tender puentes, y los puentes se tienden con el diálogo, porque no hay que engañarse. Si nosotros priorizamos el calendario electoral, lógicamente que cada distrito electoral, la cosa pasa por la performance. ¿Cómo se puede lograr el mejor resultado? Que de la política es absolutamente legítimo y así debe ser. Pero la agenda parlamentaria debe estar los temas que preocupan a la gente. El tarifazo, el desempleo. Mire, acá la senadora por el Chaco hablaba de la cuestión estructural del problema del desempleo y yo lo comparto. Y quiero dar algunos indicadores que la verdad merecen muchísima atención. Y me parece que tenemos que decirlas. Por ejemplo, nosotros con la aplicación de malas políticas y por el coletazo de la crisis internacional hemos entrado quizás en un proceso de recesión. Las ventas de los comercios minoristas cayeron en febrero un 14,6% si la comparamos con el mismo mes del año pasado. Y en el interior, estas ventas han caído en el orden del 35 al 40%. Se ha paralizado la venta de maquinarias agrícolas, ha prácticamente caído del orden del 80% en el interior del país. El consumo de energía para nuestra industria logró una reducción del 7% en el bimestre febrero-marzo si lo comparamos con el bimestre febrero-marzo del año pasado, y del gasoil una reducción del 8 al 10%. Esto merece un abordaje concreto. Por eso creo que, más allá que el gobierno lo que intenta es frenar, lógicamente, el efecto adverso de lo que se ha precipitado con el resultado de Catamarca, porque el expresidente de la República se puso al frente de la campaña y ha comenzado un proceso de nacionalización. Me parece que no tenemos que esquivar las cosas y asumirlas con responsabilidad, porque también nos cabe a nosotros como legisladores nacionales. Más allá de la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional, la agenda parlamentaria es inmediata. No amerita un compás de espera hasta después de junio. No amerita, porque la situación es más grave que lo que uno se imagina. Hay parálisis económica, hay manipuleo de los datos que afectan a la gente, y la verdad es que existe un estado de crispación. Existe un estado de crispación. Con un lenguaje, acá decía el miembro informante, hay que terminar la bravura discursiva y de crispación. Bueno, ojalá que este mensaje lo asumamos todos y también desde el poder. Creo que si hay bravura discursiva, el mejor ejemplo de la bravura discursiva es el expresidente de la República. Y quien tiene el mayor poder quizás tiene además la mayor responsabilidad para terminar con este estado de cosas, porque creo que todos queremos encaminar una solución y desde la oposición también se puede aportar mucho en la medida que exista sensatez y cordura. Y lo que dijo el gobierno con el mensaje de la señora presidenta de que hay que adelantar porque después de junio quizás se pueda venir lo peor, es un mensaje preocupante. En un país con la historia de la Argentina, que venimos de historias recientes de crisis muy profunda, que cuando tomamos una medida apresurada genera fuga de capitales, esto ya lo vivimos, me parece que hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque la gente está muy sensible, porque cayó el poder adquisitivo, porque hay sectores que se refugian en el dólar. Entonces creo que el mensaje desde el poder y desde la política debe ser un mensaje superador y un mensaje responsable. Y la mayor responsabilidad, repito, la tiene el gobierno. Me parece que, una vez más, y esto es para finalizar, señor presidente, yo creo que, una vez más, el oficialismo ha optado por
por el peor camino. Decía la senadora por la provincia de La Rioja que hay que desencillar hasta que aclaren. Y yo comparto plenamente. Y hoy el país, desencillar hasta que aclare, es diálogo y consenso. Lamentablemente, el diálogo y el consenso están ausentes en la agenda del gobierno. Por esa razón, señor presidente, nosotros vamos a votar por la negativa. Gracias, señor senador.